Funciones y programación estructurada en Python. Maestro en Ciencias en Ingeniería Roberto Castillo Fernández. 5 funciones y programación estructurada en Python. En Python tiene las estructuras de functions, los cuales son bloques de código fuente que pueden contener sentencias reusables de código fuente que puede ser personalizables vía parámetros. 5.1 Programación estructurada. La programación estructurada es un paradigma de programación basado en utilizar funciones o subrutinas, y únicamente 3 estructuras de control. A secuencia, ejecución de una sentencia tras otra. B selección o condicional, ejecución de una sentencia o conjunto de sentencias según el valor de una variable booleana. C iteración, ciclo o bucle, ejecución de una sentencia o conjunto de sentencias, mientras una variable booleana sea verdadera. Este paradigma se fundamenta en el teorema correspondiente, que establece que toda función computable puede ser implementada en un lenguaje de programación que combine solo estas 3 estructuras lógicas o de control. La estructura de secuencia es la que se da naturalmente en el lenguaje, ya que por defecto las sentencias son ejecutadas en el orden en que aparecen escritas en el programa. Para las estructuras condicionales o de selección, Python dispone de la sentencia if, que puede combinarse con sentencias if y barra o else. Para los bucles o iteraciones existen las estructuras while y for. 5.1.1 Ventajas del paradigma. A los programas son más fáciles de entender, pueden ser leídos de forma secuencial y no hay necesidad de tener que rastrear saltos de líneas, voto, dentro de los bloques de código. Para intentar entender la lógica interna. La estructura de los programas es clara, puesto que las sentencias están más ligadas o relacionadas entre sí. C. Se optimiza el esfuerzo en las fases de pruebas y depuración. El seguimiento de los fallos o errores del programa, debugging, y con su detección y corrección, se facilita enormemente. D. Se reducen los costos de mantenimiento. Análogamente a la depuración, durante la fase de mantenimiento, modificar o extender los programas resulta más fácil. Los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar. F. Se incrementa el rendimiento de los programadores. 5.2 Funciones. Una función es un bloque de código con un nombre asociado, que recibe 0 o más argumentos como entrada. Sigue una secuencia de sentencias, la cual ejecuta una operación deseada y devuelve un valor. Y barra o realiza una tarea, este bloque puede ser llamados cuando se necesite. El uso de funciones es un componente muy importante del paradigma de la programación llamada estructurada. Y tiene varias ventajas. A modularización, permite segmentar un programa complejo en una serie de partes o módulos más simples, facilitando así la programación y el depurado. B. Reutilización, permite reutilizar una misma función en distintos programas. Python dispone de una serie de funciones integradas al lenguaje, y también permite crear funciones definidas por el usuario para ser usadas en sus propios programas. 5.2.1 Sentencia def. La sentencia def es una definición de función usada para crear objetos funciones definidas por el usuario. Una definición de función es una sentencia ejecutable. Su ejecución enlaza el nombre de la función en el namespace local actual a un objeto función, un envoltorio alrededor del código ejecutable para la función. Este objeto función contiene una referencia al namespace local global como el namespace global para ser usado cuando la función es llamada. La definición de función no ejecuta el cuerpo de la función, esto es ejecutado solamente cuando la función es llamada. La sintaxis para una definición de función en Python es. A continuación se detallan el significado de pseudocódigo fuente anterior. Un ejemplo simple de función está seguidamente. La palabra reservada def se usa para definir funciones. Debe seguirle el nombre de la función en el ejemplo anterior hola, y la lista de parámetros formales entre paréntesis. La primer sentencia del cuerpo de la función puede ser opcionalmente una cadenas de caracteres literal. Esta es la cadenas de caracteres de documentación de la función, o docstrings. Hay herramientas que usan las docstrings para producir automáticamente documentación en línea o imprimible. O para permitirle al usuario que navegue el código en forma interactiva, es una buena práctica incluir docstrings en el código que uno escribe, por lo que se debe hacer un hábito de esto.
La ejecución de la función hola muestra la impresión de un mensaje hola plone, que se imprime por consola. Devolver el objeto por los valores de retorno opcionales. La ejecución de una función introduce una nueva tabla de símbolos usada para las variables locales de la función. Más precisamente, todas las asignaciones de variables en la función almacenan el valor en la tabla de símbolos local. Asimismo, la referencia a variables primero mira la tabla de símbolos local, luego en la tabla de símbolos local de las funciones externas, luego la tabla de símbolos global, y finalmente la tabla de nombres predefinidos. Así, no se les puede asignar directamente un valor a las variables globales dentro de una función. A menos se las nombre en la sentencia global, aunque sí pueden ser referenciadas. Los parámetros reales, argumentos, de una función se introducen en la tabla de símbolos local de la función llamada cuando ésta es ejecutada. Así, los argumentos son pasados por valor, donde el valor es siempre una referencia a un objeto, no el valor del objeto. Cuando una función llama a otra función, una nueva tabla de símbolos locales creada para esa llamada. La definición de una función introduce el nombre de la función en la tabla de símbolos actual. El valor del nombre de la función tiene un tipo que es reconocido por el intérprete como una función definida por el usuario. Este valor puede ser asignado a otro nombre que luego puede ser usado como una función. Esto sirve como un mecanismo general para renombrar. 5.2.2 Argumentos y parámetros. Al definir una función, los valores los cuales se reciben se denominan parámetros, pero durante la llamada, los valores que se envían se denominan argumentos. 5.2.2.1 Por posición. Cuando envía argumentos a una función, estos se reciben por orden en los parámetros definidos. Se dice por tanto que son argumentos por posición. En el ejemplo anterior el argumento 30 es la posición 0, por consiguiente es el parámetro de la función A. Seguidamente el argumento 10 es la posición 1, por consiguiente es el parámetro de la función B. 5.2.2.2 Por nombre. Sin embargo, es posible evadir el orden de los parámetros si indica durante la llamada qué valor tiene cada parámetro a partir de su nombre. 5.2.2.3 Llamada sin argumentos. Al momento de llamar una función la cual tiene definidos unos parámetros, si no pasa los argumentos correctamente provocará una excepción tipo error. 5.2.2.4 Parámetros por defecto. Para solucionar la excepción tipo error ejecutada al momento de la llamada a una función sin argumentos, entonces usted puede asignar unos valores por defecto nulos a los parámetros. De esa forma puede hacer una comprobación antes de ejecutar el código de la función. Como puede ver en el código anterior, se indica el final de la función luego de la sentencia print, usando la sentencia return aunque no devuelva nada. 5.2.3 Argumentos indeterminados. En alguna ocasión usted no sabe previamente cuántos elementos necesita enviar a una función. En estos casos puede utilizar los parámetros indeterminados por posición y por nombre. 5.2.3.1 Por posición. Usted debe crear una lista dinámica de argumentos, es decir, un tipo tupla, definiendo el parámetro con un asterisco, para recibir los parámetros indeterminados por posición. 5.2.3.2 Por nombre. Para recibir un número indeterminado de parámetros por nombre, clave valor o en inglés keyword args, usted debe crear un diccionario dinámico de argumentos definiendo el parámetro con dos asteriscos. Al recibirse como un diccionario, puede iterarlo y mostrar la clave y valor de cada argumento. 5.2.3.3 Por posición y nombre. Si requiere aceptar ambos tipos de parámetros simultáneamente en una función, entonces debe crear ambas colecciones dinámicas. Primero los argumentos indeterminados por valor y luego los cuales son por clave y valor. Los nombres args y quarks no son obligatorios, pero se suelen utilizar por convención. Muchos frameworks y librerías los utilizan, por lo que es una buena práctica llamarlos así. 5.2.4 Sentencia pass. Es una operación nula cuando es ejecutada, nada sucede. Eso es útil como un contenedor cuando una sentencia es requerida sintácticamente, pero no necesita código que ser ejecutado, por ejemplo.
5.2.5 Sentencia return. Las funciones pueden comunicarse con el exterior de las mismas, al proceso principal del programa. Usando la sentencia return. El proceso de comunicación con el exterior se hace devolviendo valores. A continuación, un ejemplo de función usando return. Esta función se llama de la siguiente forma. 5.2.5.1 Retorno múltiple. Una característica interesante, es la posibilidad de devolver valores múltiples separados por comas. En el código anterior los valores múltiples se tratan en conjunto como una tupla inmutable y se pueden reasignar a distintas variables. En el código anterior observa cómo se asignar a distintas variables en base a los valores de la tupla inmutable.